Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Hoy, con Cecilia Alpizar. Qué bueno es poder estar con ustedes compartiendo hoy sobre el libro de Éxodo, capítulos del 25 al 27. En esta oportunidad estaremos meditando sobre la construcción del tabernáculo, como una sombra de lo que había de venir, un templo en nuestro corazón. Señor, que tu Espíritu fluya en cada uno de nosotros para entender tu palabra y ponerla por obra. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 25. El tabernáculo en tiempo de Moisés. El tabernáculo fue un santuario temporal, mientras los israelitas viajaban por el desierto. Pero cuando lleguen a la tierra prometida, se espera que construyan un santuario permanente, que sería el templo, como un lugar de conexión con Dios, no un lugar donde Dios habitase. ¿Puede Dios habitar en un edificio hecho por manos humanas? La Biblia es muy clara al respecto. En Isaías 66:1 nos dice su palabra: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Cuando el rey Salomón construyó el primer templo, él sabía que no era suficiente para Dios, pese a ser majestuoso y construido según las indicaciones divinas. En Primera de Reyes 8:27 dice: ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Dios no necesita una casa, pero lo que Él desea es vivir en medio de su pueblo. Dios tenía en mente un diseño del tabernáculo que vendría a ser sombra del futuro templo y se lo mostró a Moisés. En Éxodo 25:9 nos dice su palabra: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Más que la belleza física del edificio, el valor principal del santuario de Dios es su significado. Las cosas celestiales son entendidas a través de las cosas terrenales. El tabernáculo es una ilustración de algo mayor, tal como lo explica Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. A través de todas las piezas y elementos del santuario, Dios nos enseña el proceso para acercarse a Él. Cada pieza y mueble del tabernáculo debía ser hecho bajo las explicaciones dadas, porque todo tiene un significado y una revelación. Para la construcción del templo se iba a necesitar materiales de calidad, y cada israelita debía ofrendar voluntariamente. Éxodo 25:11. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Ahora, nos tiene que quedar bien claro: ¿cómo podrían un grupo de esclavos que acaban de ser liberados de su esclavitud tener tanta riqueza? Porque eran materiales, eran oro, eran joyas, era todo lo más precioso. ¿Cómo podían tener esta riqueza para ofrendar, estando en el medio del desierto? Pero recordemos, si Dios nos pide algo, Él siempre provee.
tiempo antes de que salieran de Egipto, instruyó a los israelitas para que pidieran a los egipcios bienes y materiales, que precisamente esto era lo que iban a ser utilizado para el tabernáculo. Como el pueblo israelita habitaba en el desierto, en tiendas y en carpas, el tabernáculo debía ser fácil de transportar cuando ellos tenían que partir conforme a lo que Jehová demandaba. El tabernáculo estaba compuesto por diferentes partes. El arca, que era un cofre de madera recubierto completamente de oro, en lo que se guardaban las tablas de la ley, llamadas testimonio, en las que Dios da testimonio de su voluntad, porque la ley era un testimonio para los israelitas y también para orientarlos en sus deberes y convertirlos en un testimonio también contra ellos si la transgredían. También se guardaba dentro de ella la vara de Aarón y la porción del maná. El arca fue puesta en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote lo rociaba con la sangre de los sacrificios y quemaba incienso ante ella, y sobre ella aparecía la gloria visible, símbolo de la presencia divina y de Cristo en su naturaleza pura y santa. La mesa del pan de la proposición debería ser de madera recubierta de oro puro. El pan de la proposición simboliza nuestra vida delante de Dios. Eran 12 panes, uno por cada tribu de Israel. La mesa con sus utensilios en ella y su uso tipifica la comunión que el Señor tiene con su pueblo redimido. El candelabro representa la luz de la palabra. La iglesia aún está en sombra como el tabernáculo en comparación con lo que será en el cielo. Pero la palabra de Dios es una luz que brilla en lugar oscuro. Dios le advierte a Moisés que debe de obedecer conforme a lo ordenado en el monte Sinaí para no dejar nada fuera de su voluntad. Esto tiene el mismo sentido cuando Cristo le dijo a sus discípulos en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El tabernáculo estaba compuesto por el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. En el lugar santísimo se encontraba el trono real, y solo el sumo sacerdote tenía acceso a ese lugar. En el atrio, el pueblo entregaba sus ofrendas para sus sacrificios, y en el lugar santo se encontraba en medio de estas dos, donde se ubica el candelabro que simboliza la soberanía de Dios como rey, y la mesa con el pan de la proposición, que representa a su pueblo. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo, que su ley está escrita en nuestros corazones, que tenemos que llevar una vida de comunión con Dios, guardando sus ordenanzas y ser luz en este mundo. Capítulo 26. Elementos exteriores del tabernáculo. El santuario donde Dios se revelaba a su pueblo estaba cubierto de cortinas que le servían de techo y separación entre sus partes, confeccionadas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Eran hilos muy preciados en ese entonces. Tenían bordados unos ángeles que simbolizaban los cielos más altos, es decir, la morada de Dios. En los versos del 31 al 35 se describe el velo del lugar santísimo, la cortina que está a la entrada del tabernáculo y la cortina que sirve de puerta del atrio. Tanto los hilos de las cortinas como los materiales de la construcción, su calidad iba de acuerdo al grado de santidad que representaba el lugar, conforme se adentraba al tabernáculo.
Simbólicamente, los querubines del tabernáculo impedían que cualquier hombre llegara a Dios, excepto los sacerdotes y el sumo sacerdote, resguardando así la santidad del lugar. Cuando Jesús muere en la cruz, dice la palabra en Mateo 27:51, que el velo del templo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se rasgó en dos, habilitando así el camino hacia el Padre, para todo aquel que confíe y crea en el derramamiento de su sangre para perdón de nuestros pecados. Ahora tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Capítulo 27. A través del tabernáculo se nos presenta la santidad como un proceso gradual. El atrio requiere de una santidad menor en relación a los otros dos aposentos que representan la morada de Dios. Para acercarnos a Dios, debemos poner en evidencia nuestra condición. Y era en el atrio donde se ofrecían los sacrificios para la expiación de los pecados. Antes debía haber un sacrificio que se hacía una vez al año para este efecto, pero Cristo vendría a ser el sacrificio hecho de una vez y para siempre, dándose a sí mismo por nosotros. No hay otra manera. Dios Padre así lo había dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Fue en ese altar de bronce donde ocurrió el mayor y más grande sacrificio para toda la humanidad. Los colores de las cortinas nos conducen a Cristo también. El azul representa lo celestial y nos hablan el hecho de que Cristo vino del cielo. El rojo escarlata nos ilustra la humanidad de Cristo y su sangre que derramó por toda la humanidad. El púrpura es el color de la realeza, símbolo de la majestad de Cristo como Rey. El candelabro debía de tener encendidas sus velas continuamente, por lo que era necesario un constante suministro de aceite, símbolo del Espíritu Santo. Así, de igual manera, la presencia de Dios debe ser constante en nosotros y no fluctuante. Para mantener esta luz debemos orar y leer la palabra de Dios diariamente. En aquel entonces eran los sacerdotes los encargados de mantener las lámparas encendidas, pero hoy somos cada uno de nosotros los que debemos velar continuamente para mantener así la provisión de aceite y ese fuego ardiendo en cada uno de nuestros corazones, conservando así nuestra relación con Dios. Oramos. Dios, gracias por habernos elegido para ser tu templo y por permitirnos tener comunión contigo por medio de Jesucristo. Ayúdanos a guardar en lo profundo de nuestro corazón las enseñanzas que nos dejaste a través de cada uno de los componentes del tabernáculo. Guíanos para que vivamos como verdaderos hijos tuyos, dando testimonio de que tú eres real y que vives por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo episodio, si Dios lo permite. Soy Cecilia Alpizar desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Muchas bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.